Hola, buenas tardes, Dios les bendiga. Bueno, un día más, un jueves más, donde vamos a estar compartiendo la palabra de Dios. Les doy la bienvenida a cada una de las personas que en este momento se están conectando, que en este momento están ingresando a nuestro link de la página de Facebook. Recuerden que nuestros videos también son subidos posteriormente por la página de YouTube. Entonces, bueno, pues muchas gracias a cada uno de los que en este momento están ingresando. Espero que hoy haya sido un día de mucha bendición, donde podamos darle gracias a Dios especialmente, donde podamos glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Para el día de hoy tenemos una palabra muy interesante. Vamos a hablar de un tema que es de mucha importancia en estos momentos que estamos viviendo y que el Evangelio está atravesando. Estamos viviendo unos tiempos complicados, difíciles, no sabemos cuándo puedan terminar. La voluntad de Dios es así, tenemos que adaptarnos a lo que es la voluntad de Dios y pues bueno, pues para eso estamos estudiando, para eso estamos aprendiendo. Recuerden que lo más importante de escuchar la palabra de Dios y lo que yo siempre le pido a mi Padre es que me dé sabiduría para poder transmitir lo que yo estoy aprendiendo de la palabra de Dios. Cada jueves que llevamos transmitiendo ya hace desde 4 meses, yo siempre le pido a Dios que nos use a todos, no solamente a mí, sino que te use a ti también allá. Aprender la palabra de Dios es importante y es fundamental para poder evangelizar, para poder compartir. Y sé que hay muchas personas que se encuentran en este momento en nuestro grupo de WhatsApp de la Fundación. Hay muchas personas que están evangelizando, que tal vez son nuevas, que tal vez hasta ahora están empezando los caminos de Dios y que tienen ese amor, que tienen ese fuego del Espíritu Santo ardiendo, que lo tienen ahí vivo. Y pues bueno, yo animo a esas personas para que sigan, para que continúen. Lo más importante es capacitarnos, lo más importante es aprender, lo más importante es estudiar la palabra de Dios. Entonces, bueno, vamos a darle gracias a Dios por este momento, vamos a inclinar nuestro rostro ahí donde estás. Si tienes la oportunidad de poder cerrar tus ojos, inclinar tu rostro, vamos a darle gracias a Dios por este momento tan especial, tan magnífico que nos da de poder exaltar el nombre de nuestro Padre Celestial. Poderoso Rey del Cielo, gracias te damos, Señor, en esta tarde. Gracias te damos, Dios mío, Señor, por darnos esta oportunidad nuevamente. Hoy jueves, Señor, 19 de noviembre, Padre, te damos a ti toda la gloria y te damos toda la honra. Gracias, Espíritu Santo, por entrar en nuestros corazones, por habitar en nuestras vidas. Precioso Jesús, te damos toda gloria y te damos honra, Padre amado. Bendito seas tú, Padre Celestial. Por eso te alabamos en este momento, por eso te exaltamos, poderoso Rey del Cielo. Gracias, Señor, por este día que tú nos has dado, por esta semana, Padre Santo Celestial, que está transcurriendo. Gracias, Señor, porque tú, de alguna manera, en tu misericordia, Señor, has bendecido nuestras vidas. Tal vez en este momento nuestro país está pasando por dificultades, por pruebas, por luchas, por aflicciones, Padre. En este momento, Dios mío, Señor, te queremos pedir por todas esas personas, Padre Celestial, que en este momento tienen alguna dificultad, Señor, en sus hogares, en sus vidas, que tal vez están pasando hambre, que tal vez están pasando frío, Señor, que no tienen un techo donde descansar, donde reposar su cabeza. Te pedimos, Señor, misericordia por esas personas. Te pedimos, Padre Celestial, que seas tú, Señor, derramando tu misericordia sobre esas vidas, sobre esos hogares. Señor, envía ángeles, Señor, alrededor de sus vidas para que ellos entiendan, Padre Celestial, que la única solución en esta vida, Señor, es estar al lado tuyo, es estar contigo, es reconocerte, Señor Jesús, es estar siempre, Padre Celestial, agarrado, aferrado, Señor, de tu mano. Por eso en este momento, Dios mío, te pedimos, Señor, en este momento por nuestra nación, por nuestro país, por nuestra ciudad, Padre Celestial. Tantas personas que en este momento necesitan, Señor, de este evangelio, que necesitan una palabra de aliento, una palabra de fuerza, una palabra de ánimo, Padre Celestial. Por eso las ponemos en tus manos, Señor, para que tú las toques, para que seas tú, Señor, entrando en sus vidas, en sus corazones, el Rey del Cielo. Tú en la palabra dices, Padre Celestial, que tú vienes a nosotros y tocas, Señor Padre, la puerta de nuestros corazones, Señor. Que si nosotros la abrimos, Señor, tú entras. Yo te pido, Jehová de los ejércitos, que seas tú, Señor, en tu misericordia, tocando esos corazones,
Padre Celestial, y que seas tú, Dios mío, Señor, entrando en sus mentes y permitiendo que ellos reconozcan y acepten, Señor, que contigo, Padre Celestial, es que podemos salir adelante de nuestras aflicciones, de nuestras dificultades. Por eso, Dios mío, Señor, una vez más, te damos a ti toda la gloria y te damos a ti toda la honra. Gracias, Dios mío, Señor, porque en nuestras vidas tú nos has bendecido, tú nos has dado, Señor, el alimento, Padre Celestial. Tú nos has dado, Señor, en este momento los recursos para poder estar en nuestra casa, para poder cumplir con nuestras obligaciones, Señor. Tú sabes, tú conoces, Padre Celestial, nuestras dificultades y también, Señor, tú conoces, Señor, las pruebas que están pasando muchas personas en este momento a nivel nacional. Las mismas que podemos estar pasando nosotros en este momento pueden ser diferentes, Padre, pero igual tú sabes cuál es nuestra necesidad, tú sabes cuál es la necesidad de nuestro país. Tú simplemente quieres que este pueblo se humille y te reconozca, Padre. Y eso es lo que estamos haciendo, Padre Celestial, todos los jueves. Cada jueves, Señor, te reconocemos, te alabamos, te exaltamos, Señor. Y sabemos, Padre Celestial, que sin ti no somos nada, que todo lo que tenemos es gracias a tu misericordia, que todo lo que tú nos has dado, Señor, es gracias a tu voluntad. Por eso, Dios mío, Señor, te pedimos que bendigas nuestras vidas, que bendigas, Señor, a esas personas que no tienen alimento, que bendigas, Señor, a esas personas, a esos pueblos que en este momento no tienen un techo, que no tienen ropa para vestirse, Señor. En este momento te pedimos que seas tú, Jehová, bendiciendo, Señor, de acuerdo a tu voluntad, a esta nación, a este pueblo, a esta ciudad, Señor, a nuestras vidas, nuestras familias, nuestros hogares, nuestros trabajos, Padre bendito de la gloria. Por eso sí, a ti te damos toda la gloria, Señor, a ti te exaltamos en este momento, Padre, y por eso disponemos, Señor, cada jueves de este espacio, de estos minutos, Señor, tal vez de 1 hora, hora y media o incluso 2 horas, esos, Señor, de acuerdo a tu voluntad, Padre, pero disponemos de estos momentos, Padre Celestial, para dártelos a ti, para estar gozosos delante de tu presencia, Señor, porque tú lo dices aún en tu palabra, Padre de la gloria, que donde hay 2 o 3 congregados en tu nombre, Señor, allí en medio vas a estar tú, Señor. Por eso te damos a ti, Señor, toda la gloria, te damos gracias, Padre del cielo. Bendice, Rey del cielo, bendice, Señor, nuestras parejas, bendice, Señor, nuestros matrimonios, bendice a nuestros hijos, bendice, Señor, nuestras finanzas, nuestros recursos. Señor, danos sabiduría, ensancha nuestra alma, Padre, con tu Espíritu Santo. Permítenos recibir, Padre Celestial, de tu sabiduría. Permítenos recibir, Señor, de tu gracia, de tu gloria. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, a ti te damos toda la gloria y la honra. Gracias, Padre Celestial, gracias, Rey amado. Y en este momento, Señor, nos disponemos para escuchar una hermosa alabanza, Padre mío de la gloria. Y por eso, Señor, yo te pido, Jehová, que seas tú tocando los corazones de cada persona que se conecta en este momento. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, gracias, Padre amado. Amén, amén y amén. Preciosa sangre se derramó, preciosa sangre fluyó por amor, sobre ti el dolor. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Preciosa sangre que me purificó.
preciosa sangre que me transformó. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Tu sangre me transformó, tu sangre me perdonó, tu sangre me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre me salvó, tu sangre me transformó, tu sangre me perdonó, tu sangre me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre me salvó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que él derramó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Señor, te damos gracias por este momento, Dios Padre Celestial. Gracias, Rey de la Gloria, por esta bendición. Gracias, Rey del Cielo, por esta alabanza, por estos momentos, Señor, que tú dispones de nuestras vidas. Sea toda la gloria y toda la honra a ti, Padre Celestial. Eres fuego en el monte y agua en desiertos, respiro de vida a los huesos secos. Señor, te pedimos, ven, muévete aquí otra vez. Eres fuerza y defensa ante los enemigos, maná de los cielos y aliento vivo. Señor, te pedimos, ven, muévete aquí otra vez. Santo Espíritu, ven, muévete. Santo Espíritu, ven, muévete.
bendición. De verdad que se goza uno pues con estos tiempos de adoración, de alabanza, con estos tiempos de exaltar, de glorificar a nuestro Señor. De verdad que no hay palabras para describir lo que se siente cuando el Espíritu Santo toca nuestras vidas, nuestros corazones. Yo explicaba la otra vez que los sentimientos a veces se confunden con la unción del Espíritu Santo. Y ahí es donde Dios nos revela muchas cosas, donde Dios nos permite experimentar su amor, su misericordia, su bondad, donde nos permite experimentar esa unción, esa gracia y esa gloria. Entonces, qué bonito poder compartir estos momentos tan especiales. Le doy gracias a mi hija, quien está en estos momentos colaborándonos en esta parte de la alabanza, y yo sé que vienen cosas muy grandes y bueno, nos toca todo a los tiempos y a la voluntad del Señor. Vamos a tener los equipos, vamos a tener todo el tema bien cuadrado, estamos pidiéndole al Señor que nos apareje todo. Mientras tanto seguimos haciendo estos servicios, estas enseñanzas jueves tras jueves, con la voluntad y con toda la humildad y la sencillez que el Señor en este momento está permitiendo que lo hagamos. Entonces, bueno, vamos a irnos a la palabra de Dios, porque el jueves pasado habíamos estudiado una parte de Hechos donde hablábamos sobre lo que era la venida del Espíritu Santo. Entonces, hoy vamos a ver un tema muy interesante, un tema muy importante, que realmente pues nos va a abrir el entendimiento, nos va a quitar tal vez muchas vendas que teníamos puestas. Por eso yo en este momento le pido al Espíritu Santo que nos dé revelación, que en este momento tome el control de cada persona, de cada oyente que se está conectando, y que nos permita poder en este momento estudiar y poder discernir la palabra tuya. Vamos a leerla en el nombre del Padre, del Hijo, con la unción y con la guía del Espíritu Santo. El título de hoy lo he puesto como Iglesia. ¿Qué es la iglesia? Y bueno, vamos a ver en Hechos capítulo 8, vamos a ver una fracción de este capítulo. Solamente vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 3. Y de ahí vamos a pasar al siguiente versículo. Dice: y Saulo consentía en su muerte. Este versículo es interesante porque empieza diciendo: y Saulo consentía en su muerte. ¿En su muerte? ¿En la muerte de quién? Entonces, si tú que eres bien juicioso y estás anotando cada jueves los versículos, estás estudiando las definiciones que estamos dando, los conceptos y eso, entonces te voy a dejar de tarea que te vayas a Hechos en el capítulo 7. Ahí vas a encontrar lo que es la defensa y muerte de Esteban. Y para que sepas quién era Esteban, entonces te vas un capítulo antes, al capítulo 6, y ahí vas a encontrar la elección de los 7 diáconos. Ahí vas a entender muchas cosas. Cualquier cosa que tal vez no entiendas, que no puedas de pronto digerir, que digas: no, pero es que esto está muy raro, muy confuso. Ahí estamos nosotros para que nos escribas, y de todas formas en cualquier momento también vamos a tener ese estudio. Entonces, Saulo decía: y Saulo consentía en su muerte. La muerte, ya acabamos de decir de quién, de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él, y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Entonces veamos que aquí se da la primera parte de Saulo, la persecución de Saulo
a la iglesia. Ya vamos a ver qué es la iglesia. Vámonos de inmediato, por favor, a lo que es el capítulo 9, donde vamos a seguir estudiando esta parte de Saulo. Y dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. O sea, Saulo todavía tenía pues en su mente, en su corazón, en su deseo, estaba todavía lo que era el perseguir a los discípulos. Él quería arrestarlos y si tenía que matar a alguno, él no tenía ningún consentimiento contra ellos, los mataba. Y dice, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Esto era lo que el Señor le estaba diciendo a Ananías, que Saulo estaba orando y que en medio de la oración él veía que una persona entraba y le imponía manos para que él viera. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró a la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre, y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataban de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea, y le enviaron a Tarso.
Entonces la iglesia tenía paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Paramos ahí. Bueno, casi que lo leemos todo, pero no, paramos ahí. Versículo 31. Aquí vamos a encontrar cosas muy interesantes porque ¿quién era Saulo? Saulo posteriormente es conocido como el apóstol Pablo. Pero ¿quién era Saulo en ese momento? Saulo era quien perseguía a los que predicaban el Evangelio, a los seguidores de Cristo. Saulo tenía de alguna manera un sentimiento hacia las cosas de Dios. Él defendía a muerte lo que era la palabra de Dios. Pero él lo hacía, digamos que a la manera en que lo había aprendido de parte de los romanos, porque pues Saulo era romano. Y en ese momento cuando Saulo escuchaba que decían que habían apóstoles, discípulos en nombre de Jesús, él se rehusaba a decir que ellos eran discípulos o apóstoles de Jesús. Él pensaba que Jesús no era ese varón que había llegado de la humildad, que había nacido en un pesebre, que era hijo de un carpintero, aunque en ese tiempo ser hijo de un carpintero pues no era como en estos momentos que la profesión se ha degradado un poco, pero en ese tiempo el carpintero pues tenía buenos recursos, porque la carpintería era muy bien paga en ese tiempo. Pero aún así ellos decían, no puede ser que el Hijo de Dios venga de una familia de carpinteros. Y Saulo decía, no, yo tengo que acabar con toda esa gente. Y él lo hacía porque él pensaba que estaba defendiendo las cosas de Dios. Pero veamos que incluso él alcanzó a matar gente en nombre de Dios. Él decía, ustedes están blasfemando el nombre de Dios. Y cogía y les daba machete, lo que fuera. O sea, el hombre no tenía piedad cuando se encontraba a las personas que hablaban en nombre de Dios, y sobre todo cuando decían que venían en nombre de Jesucristo. Porque él no creía que Jesús era el Mesías que había llegado a salvar el mundo. Entonces dice que Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Entonces ahí es donde él empezó la persecución contra la iglesia. Pero ¿cuál era la iglesia? ¿Cuál era la iglesia? Porque ahí es una parte que debemos entender, porque veamos que cuando Saulo fue y pidió una carta para poder arrestar a todas las personas que hablaran en el nombre de Jesús y poderlos llevar y tal vez matarlos, a él le fue concedido eso, se le dio una carta. Pero por el camino el Señor, ahí fue donde lo cogió y se le presentó. ¿Qué es la iglesia? Esa es la parte que vamos a ver hoy. ¿Por qué Saulo perseguía a la iglesia? ¿No era más fácil, tal vez de pronto, que Saulo se metiera en los sitios donde la gente se reunía, se congregaba, en lo que se llamaba, o lo que se conocía en ese tiempo como templo? Veamos. ¿Qué es la iglesia? La palabra iglesia es derivada del sustantivo griego eklesé, y que significa llamar fuera. Y en latín se conoce como eclesía, que traduce realmente reunión de personas, congregación, asamblea o cualquier otro tipo de organismo. Entonces veamos que aquí lo que es la palabra iglesia, vamos a encontrar la definición y vamos a compararla con lo que es un templo. En el Antiguo Testamento se conocía como templo, ¿cierto? Porque hablábamos desde Génesis hasta el libro antes de Mateo, creo que es Zacarías, se habla del templo. Y dice, se conocía como templo. Sin embargo, Jesús en Mateo, pongan atención, en Mateo 12:6, el Señor Jesús dice, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí, haciendo referencia de él mismo, haciendo referencia del Señor. Ahora bien, veamos que el templo e iglesia son términos diferentes. Hablamos de que el templo es el sitio donde las personas en ese tiempo levantaban altares hacia sus ídolos, hacia su ser supremo. El templo y la iglesia son términos diferentes, ya que el templo es un lugar o sitio consagrado a una divinidad o deidad que se rinde culto a un ser sobrenatural. Por eso conocemos tantas religiones,
porque cada uno de alguna manera está adorando a su Dios. Y eso se hace en un templo. Eso es lo que se hacía en el templo. Por eso Jesús dice, pues os digo que uno mayor que el templo está acá, haciendo referencia a Jesús. Entonces vea que Jesús está diciendo, o sea, yo estoy por encima del templo. Y ya cuando él va a hacer referencia a la iglesia, vea lo que dice. Y la palabra iglesia es la reunión de varias personas compartiendo un mismo evangelio. Por eso el Señor dice también en Mateo 18:20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Congregados. Recuerdan que la palabra eclesía traduce reunión de personas, de congregación, asamblea. Y el Señor aquí nos dice, porque donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y esa es la parte interesante que nosotros debemos entrar a estudiar en este momento. La iglesia que realmente conocemos, o es que nosotros nos hemos convertido en personas donde tenemos que depender de un sitio para poder recibir de Dios. Esto es lo interesante, porque vea que Saulo estaba persiguiendo, aquí lo dice, claritamente lo dice, Saulo estaba persiguiendo a todos los que predicaban el evangelio, y dice que fueron esparcidos por todas las tierras de Judea. O sea, eso es como si dijeran que todas las iglesias fueron esparcidas, llevándolo literal a lo que es un local de 4 paredes y que sean esparcidos las paredes. Aquí está haciendo referencia al Señor a la iglesia, pero ¿a cuál iglesia? A nosotros. La palabra de Dios dice que nosotros somos la iglesia. Y en Romanos nos enseñan que nosotros como iglesia tenemos la tarea, tenemos nuestra misión, y es de llevar el evangelio, es el compartir el evangelio. Por eso hoy mismo, en el mismo libro de Hechos, cuando Saulo se fue y fue encontrado por el Señor Jesús, donde le quitó la vista, después de que recibió la vista, ¿qué hizo Saulo? Recibió al Señor Jesús, dice que fue bautizado, y de inmediato empezó a predicar, empezó a llevar el evangelio. Entonces veamos que la definición de templo y la definición de iglesia son totalmente diferentes. Templo es lo que se conoce en este momento como esos sitios donde la gente entra para adorar a su Dios. Cualquiera que sea su Dios. Puede ser Buda, puede ser, no sé, los islamitas, bueno, cada quien puede tener su propio Dios. Pero eso es lo que hacen en los templos. ¿Y cuál es la diferencia con el pueblo de Dios? O sea, nosotros como pueblo de Dios, ahí es donde entramos a hacer la diferencia. Nosotros somos iglesia. Nosotros somos los que llevamos la palabra de Dios. Por eso el Señor dice, no me importa cuántas personas se congreguen en un sitio. No me importa cuántas personas se reúnan. Es más, nosotros, aquí en la misma palabra dice que se reunían en las casas para compartir el evangelio. Que se reunían en las casas para compartir el evangelio. No dice que se reunían en el templo, porque Jesús conoció los templos. Jesús, es más, en sus 3 años o en toda su vida, el Señor Jesús fueron pocas las veces que pisó los templos para predicar. No era todos los días. El Señor Jesús dice, sí, yo estaba en los templos compartiendo la palabra, pero el Señor Jesús, la tarea que nos dejó, por eso Él dice que lo que quería es hacer discípulos para que vayan y lleven el evangelio alrededor del mundo. ¿Qué es lo que hay que hacer? En Santiago 1.5, vámonos a Santiago 1.5 para que podamos entender realmente cuál es el objetivo o cuál es la misión realmente de la iglesia. Veamos en Santiago. Santiago está atrasito de Apocalipsis. Ahí les toca con paciencia porque el libro es pequeño, el libro son solamente como 2 hojitas y a veces no se encuentra fácil, es por eso. Bueno, en Santiago 1.5. Santiago 1.5 nos dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios,
el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. ¿Por qué tengo yo este versículo acá? Porque muchas personas asumen o piensan que la sabiduría la van a recibir en una iglesia o que la van a recibir en un templo, para que hagamos referencia realmente a lo que es el templo y para que hagamos diferencia a la iglesia. Recuerdan que cuando estaban en el Pentecostés, ahí en Hechos 2, cuando estaban en la fiesta del Pentecostés, vino el Espíritu Santo y cayó sobre todos y les dio un don de ¿qué? De lenguas. Y ahí es donde realmente se consagró la verdadera iglesia de Cristo. Ahí es donde se consagró realmente la palabra de Dios, y por eso es que el Señor permitió que cada uno en el don de lenguas pudiera hablar y que las personas extranjeras pudieran entender, porque el mensaje estaba claro. Lo que el Señor Jesús siempre ha querido, lo que vino a hacer y lo que nos ha enseñado es que no nos quedemos encerrados en cuatro paredes. El Señor Jesús no quiere eso para sus discípulos. ¿Es bueno conocer la palabra de Dios? Sí, obvio que sí. ¿Es necesario estudiarla? Claro que sí. Por eso es tan importante este versículo en Santiago 1:5. Porque la gente podrá decir, pero es que en la iglesia yo aprendo. Sí, pero resulta que si la persona que te está enseñando mal, entonces tú estás aprendiendo mal. Y ahí es donde uno tiene que pedir discernimiento de la palabra de Dios. Y sí, yo estuve por muchos años en una iglesia. Y a Dios yo le doy gracias que aprendí de ahí muchas cosas, tanto buenas como malas. Porque de las cosas malas uno siempre tiene que sacar algo bueno. Y es no repetir las mismas cosas. Entonces veamos que en ese tiempo, cuando uno dispone para estar en cuatro paredes, uno solamente está cegado a recibir una sola doctrina. Y la doctrina principal que nosotros debemos recibir es la doctrina del Señor, la palabra de Dios. Por eso la iglesia somos nosotros. Y si yo no puedo entender, si yo no puedo interpretar la palabra, ¿qué debo hacer? Porque es que yo ya les he dicho a ustedes, yo no he estudiado teología y yo no he hecho cursos ni de apostolados, o sea, yo no he hecho nada de eso. Yo le he pedido al Señor que en su infinita misericordia me permita escudriñar la palabra. Y es que esa es la tarea de nosotros. Tú que estás ahí viéndonos, tú que estás ahí de pronto en este momento escuchándome, que cada jueves me has visto que yo voy compartiendo un versículo, una palabra. La tarea es aprender. No aprender de quién, de Willington. No es aprender de Willington, es aprender de la palabra de Dios. Porque realmente el Espíritu es uno mismo. Y a mí me causa curiosidad que a veces a nivel mundial el Espíritu toca a muchos pastores que hablamos todos en diferentes países, hablamos a veces lo mismo. Y yo no soy pastor, pero el Espíritu de Dios lo toca a uno. Por eso es que a mí me encanta la palabra de Dios cuando dice que el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido. Eso es importante. Pero yo ¿qué tengo que hacer si quiero realmente seguir aprendiendo la palabra de Dios? Por eso en Santiago 1:5 nos dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría. Oiga, ¿qué es sabiduría? Primero que todo, pues, ¿qué es sabiduría? Sabiduría aplica, digamos que lo que es el término de sabiduría es aplicar bien lo que uno sabe a lo que uno hace. Aplicar bien lo que uno sabe a lo que uno hace, a fin de lograr un buen vivir en los caminos de Dios. Eso es sabiduría. ¿Cuántos de nosotros en este momento no estamos aplicando lo que sabemos en nuestras vidas? Ahí ya estamos siendo sabios. Lo que pasa es que el concepto de sabiduría se ha llevado al término de que si usted no come el libro, o si usted no se mete en una universidad 5 años o 10 años a estudiar la palabra, usted no está preparado. Y resulta que eso es falso. Esos son los obstáculos que ponen en los templos. Esos son los obstáculos que ponen en los sitios donde se congregan muchas personas para aprender de la palabra de Dios. Y lo voy a decir, o sea, los pastores, ¿cuándo le enseñan a uno todas estas cosas? Si es que los pastores lo que quieren es tenerlo amarrado a uno allá en la iglesia.
los pastores lo que les interesa es que las ovejas lleguen, mas no se vayan. Pero al pastor, ¿cuándo le ha preocupado ir a buscar las ovejas y que esas ovejas se queden ahí y se esparzan por otros lados? Esa es la tarea de un pastor, de un profeta, de un apóstol, de un evangelista. Esa es la tarea. La tarea nuestra no es encerrarnos, vuelvo y lo repito, en cuatro paredes. Porque la palabra iglesia no es la palabra que conocemos nosotros de iglesia, la que nos han enseñado, la que nos han puesto por muchos años de que la iglesia es esa que está ya quieta en un sitio que se llama denominación tal, o que se llama fulanita tal, o que se llama aquí esto, o que se llama cuadrangular, o que se llama lo que sea. Esas son las iglesias que nos han enseñado. Pero realmente iglesia somos nosotros. Perdón. Y ahí ahí es donde nosotros realmente debemos empezar a aplicar lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Día tras día, el Señor nos permite en su misericordia, ¿qué? Aprender, estudiar. Nos permite aprender, primero que todo, a estudiar la palabra. Nos ha dado la oportunidad de poder leerla, de poder tener una Biblia en cada casa, en cada hogar. Eso es importante. ¿Cuál es la tarea de nosotros ahora? Pedirle a Dios que nos dé sabiduría. Pedirle a Dios que nos permita entender cada palabra, cada párrafo. Es importante. Ya hemos venido hablando y yo ya he venido explicando la importancia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es fundamental en todo esto. Juega un papel importantísimo. ¿Se acuerdan que yo les decía que el Espíritu Santo es quien nos da qué? El Espíritu Santo es quien nos da alegría, ánimo, potencia, que nos da fuerza, vigor, dinamismo, nos da aliento, nos da fuerza de vida. Eso es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, por eso es que es tan importante que en nuestras oraciones siempre le pidamos a Dios que nos llene de su Espíritu Santo. Y cuando vamos a estudiar la palabra de Dios, ¿yo qué necesito hacer? Pedirle por medio de mi Padre que me unja con su Espíritu Santo, que me permita entender la palabra que voy a leer, que me permita entender la palabra que voy a escudriñar, y cuando voy a compartir el Evangelio, que sea Él dándome la sabiduría. Recuerden que Moisés, cuando Dios le puso la tarea, Moisés le dijo, Señor, yo no sé hablar. Y él le puso excusa, es que yo y ese era el problema de él, que no podía hablar sin estar titubeando. Y resulta que Dios le dice, no te preocupes porque tú solamente abres la boca que yo te pongo las palabras. Y aún así, Dios es tan bueno que le puso al hermano para que le ayudara. Entonces no pongamos excusas. Lo que realmente yo quiero en este día es que entendamos que la iglesia no es lo que estamos acostumbrados a ver. A mí me preocupa cuando la gente le dice a uno, ¿y yo cómo hago para encontrar una iglesia buena? A nosotros nos han dicho que las iglesias tienen que ser de sana doctrina. ¿Y qué es sana doctrina? Y pues muchas personas responden que sana doctrina es que crean en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Fundamental. Pero resulta que es que eso no lo es todo. Resulta que en una iglesia pueden acusarte a ti solamente simplemente porque eres homosexual y tal vez no te van a dejar entrar. En una iglesia tal vez te van a decir, no, es que usted es adúltero, usted estaba casado y volvió y se recasó, entonces usted es un fornicario adúltero y tal vez no te van a dar la oportunidad, porque es que ese es el estereotipo que tienen las iglesias. Las iglesias se han encargado, cuando hablo de iglesias es lo que nos han vendido, los templos, esas bodegas grandes de 4 paredes, eso es lo que nos han vendido, y ahí es donde realmente le ponen a uno los obstáculos para poder servir a Dios. Cuando el Señor Jesús hace las cosas tan sencillas. El Señor Jesús no vino aquí a juzgarnos, pero nosotros encontramos en esas grandes iglesias, encontramos cómo juzgan a las personas. Y yo no quiero en este momento hablar mal de las iglesias, pero sí necesito explicarles qué es la iglesia. O sea, por qué es tan importante que entendamos
porque nosotros somos la iglesia de Dios. Nosotros somos los encargados de llevar la palabra, el evangelio, de compartirlo. No tenemos que dejarle esa tarea a los pastores que se encierran en cuatro paredes solamente a predicar ahí cada día, cada tarde, cada mañana, o cada 3 días, o cada 8 días, y entonces tienen la gente ahí amarrada y no se me vaya, porque si se me va se me pierde un alma, y si se me pierde un alma entonces eso es la catombe para nosotros, y resulta que eso es la imagen que están vendiendo. La gente a veces se cansa de las iglesias. La gente dice, yo no quiero conocer iglesia. Estoy cansado de que allá solamente le pidan plata a uno, que allá solamente le digan que es que si usted no se porta bien Dios lo va a castigar, que allá solamente le digan a usted que porque todos los pecados que usted cometió es que está recibiendo su castigo justo. Venga, pero ¿y quiénes somos nosotros para juzgar a la gente? Y ahí es donde me trae al recuerdo la mujer esta prostituta que quería ser golpeada y los fariseos se la llevaron a Jesús y le dijeron, maestro, esta la encontramos adulterando, es casada y estaba con un señor casado también, entonces tú sabes que Moisés dijo que el que fuera adúltero que tenía que ser castigado y apedreado y no sé qué, y el Señor Jesús les dijo, bueno, pues si alguno de ustedes está libre de pecado, lance la primera piedra. Y cada uno de ellos se fue yendo, hasta que no quedó nadie, sino solamente quedó la mujer esta. Y el Señor Jesús le dijo, ¿que dónde están todos los que estaban aquí para apedrearte, para matarte? Los que te estaban juzgando. Y ella dijo, no, todos se han ido. Y el Señor Jesús, ¿qué le dijo? Simplemente le dijo, yo no te voy a juzgar. Vete y no peques más. Eso fue lo que le dijo. Arrepiéntete y no peques más. Y nosotros vemos que a veces en las iglesias, en los templos, lo que nos enseñan es todo lo contrario. O sea, nos meten un temor, nos meten un terror, que ahí es donde realmente nosotros no entendemos cuál es la función de la iglesia. Yo escuchaba muchas veces que la iglesia, y hacían la comparación de que la iglesia era el hospital, como un hospital. ¿Quién va al hospital? Pues los que están enfermos, pero también los que están sanos. O sea, el que quiere salir de dudas, oye, doctor, yo estoy bien, pero quiero que me haga un chequeo para ver cómo sigo. Ahí también van sanos. Y decían que la iglesia era lo mismo, que ahí era donde iban las personas que realmente necesitaban ser sanadas, ser curadas. Sí, pero es que esa sanación, esa curación, no la da el hombre. Esa sanación, esa curación la da Dios. Y para eso no necesitamos estar metidos en una iglesia. Para eso necesitamos es buscar de la presencia de Dios. Cuando nosotros tenemos sed de la palabra, cuando nosotros tenemos sed de aprender, mire, lo más importante es meterse en la Biblia. No cometamos el error que comete mucha gente, buscar la palabra del hombre. Y en esto, yo quiero ser muy claro, yo no me las sé todas. Yo no me las sé todas. Y si algún pastor en este momento me está escuchando, bueno, aunque lo veo difícil porque la otra vez un pastor por ahí casi me pegó una levantada terrible, les cuento de una vez, me escribió ahí en un grupo que estoy, en un grupo, una emisora, y yo no sabía que era pastor, pero si hubiera sido pastor, pues igual le hubiera dicho lo mismo, porque fue el Espíritu de Dios me puso a darle una palabra, le di una palabra y simplemente le di ánimo y dije que sí íbamos a orar por la petición que él estaba poniendo ahí. Y resulta que este varón se exaltó y me mandó un audio diciéndome que cómo se me ocurría yo exhortarlo a él, que él era un pastor y que él conocía la palabra de Dios al derecho y al revés y que él sabía la terminología y que no sé qué, que no lo confundiera, o sea, eso fue terrible. Y pues yo no tuve que hacer nada porque simplemente le pedí disculpas, que es lo que el Señor nos ha enseñado. Hay que aprender a ser humildes, así uno tenga la razón. Yo simplemente le coloqué, bueno, discúlpeme, la verdad no quería molestarlo con este mensaje bíblico que le estaba enviando, pero de nuevo le pido disculpas, le pido que se tranquilice y que le pida a Dios sabiduría para que aprenda a llevar lo que es en este momento las riendas de la iglesia. Y el resto del grupo ahí se encargó de darle látigo al hombre tremendo. Eso ya no me meto yo ahí. Pero veamos que a veces en las mismas iglesias no aplicamos lo que el Señor nos está enseñando.
Escuchemos bien, ¿qué estaba haciendo Saulo? Saulo estaba persiguiendo a la iglesia, o sea, a los mismos discípulos, porque cuando habla de iglesia habla de los discípulos, no es que se metiera allá al templo, porque entonces hubiera dicho Saulo se metía en los templos y sacaba a todos de allá, no, porque veamos que la diferencia entre templo y iglesia es totalmente diferente. Saulo, ¿por qué no se metía con los templos? Pues porque en los templos sabía que había algo fijo, que habían unas personas adorando a un Dios que probablemente ellos no conocían, simplemente habían escuchado. Y ese mismo Dios es el mismo Dios de Moisés, de Abraham, de Jacob, de Isaac, ¿cierto? Es el mismo Dios, el Señor Jesús lo dice. Pero el Señor Jesús vino ¿a qué? A romper todos esos paradigmas. Por eso me encanta cuando el Señor Jesús dice, pues yo os digo que uno mayor que el templo está aquí, haciéndose referencia al Señor Jesús de él mismo. ¿Y por qué Saulo no perseguía los templos? Porque él ya sabía que ahí no tenía que buscar. Él perseguía a la iglesia, como lo dice la palabra. Perseguía a la iglesia hasta que los esparció por todos lados. Porque la iglesia somos nosotros, el pueblo de Dios, los que realmente estamos creyendo en el evangelio puro. Ese evangelio que no está contaminado. Que tal vez muchas personas, el Señor nos ha permitido, nos ha quitado las vendas para salir de aquellos sitios donde estábamos encerrados, donde estábamos tal vez enfocados solo en una cosa, en una misión. El Señor nos ha permitido poder entender los tiempos de Él y poder aprovechar esto que mandó a nivel mundial, que fue la pandemia. Esto no es causa del diablo. La gente le echa la culpa al diablo. El diablo fue el que mandó esa pandemia de ese coronavirus, y no le digan corona porque lo están coronando al diablo. Eso son puro fanatismo. Realmente Dios permitió que esta plaga, que este virus llegara y se esparciera por todo el mundo con un solo fin. ¿Cuál era ese fin? Rescatar la iglesia del templo. Escuchen bien, rescatar la iglesia del templo. Porque es que ese es el problema. Nosotros como iglesia nos estábamos encerrando en un templo y no estábamos haciendo nada más, no estábamos creciendo, no estábamos avanzando. Y lo único que estábamos haciendo era darle resultados ¿a quién? A un hombre. Y lo digo por todas las iglesias. Es muy rara la iglesia que en este momento esté enseñando este mensaje. Es muy rara la iglesia que en este momento se esté enfocando en hacerle entender a sus discípulos, a sus siervos, a sus servidores, a sus líderes, que el verdadero concepto de servicio en la iglesia está es afuera, no allá adentro. Entonces, veamos que el Señor tiene cosas interesantes para enseñarnos a cada uno. El Señor tiene cosas demasiado grandes para que nosotros la podamos aplicar. Y ahí es donde nosotros como iglesia tenemos que aprender a comportarnos como iglesia. O sea, yo no me puedo empezar ahorita y este mensaje me cae a mí. Mire, usted no se imagina cuántas veces yo a veces me pongo a pensar y yo digo, Señor, ¿a qué iglesia me voy? ¿A qué iglesia busco? ¿A dónde? ¿A dónde cojo? Y resulta que el Señor me dice, pero es que, a ver, cabezón, la iglesia es usted. Y la labor que usted está haciendo en este momento es más importante aquí afuera de la que usted pueda llevar allá adentro. Y eso es lo que Dios quiere en cada uno de nosotros. Si en este momento tú estás empezando a caminar en este camino, valga la redundancia, empezando a andar en este camino del Señor, y tienes esa sed de compartir el Evangelio, tienes esas ganas de llevar la palabra de Dios, hazlo con tranquilidad. No te preocupes porque es que yo no conozco el término, la terminología, y es que yo no sé esto. No te preocupes por esas cosas. No permitas que ningún demonio te confunda. No permitas que nada te desanime. Simplemente sigue adelante. Lo que hemos aprendido, lo que hemos venido estudiando, eso es solamente lo que debemos llevar. ¿Cuánta gente que puede estar pasando por alguna necesidad, por alguna dificultad, y decirle, mira, Cristo te ama, Cristo dio la vida por ti, y Cristo en este momento quiere abrazarte, quiere darte una oportunidad de vida? Qué bonito es eso, poder decirle a la persona, mire, y no como hacen muchos, ay sí, mire, sabe que haga la oración de fe,
Padre que estás en los cielos, Señor, yo te reconozco, te acepto, y pararín, pam, pam, y no sé qué más cosas. Y resulta que la persona hizo la oración de fe y le dice, ahora váyase para esa iglesia, porque es que ese es el evangelismo que se está haciendo. O sea, salgamos a evangelizar, pero para llevárnoslo para nuestra iglesia. ¿Cierto? Y resulta que la gente a veces está llegando allá y no tiene ni idea. Sí, no quiero que me malinterpreten. Muchas personas hemos recibido bendición allá. Sí, pero Dios tiene un tiempo para cada cosa. Los tiempos de Dios son perfectos. Y este tiempo especialmente, Dios quiere que no lo desaprovechemos estando metidos en un templo. Dios quiere que estos momentos, que este tiempo que Dios nos está dando, lo aprovechemos para llevar y compartir el Evangelio. Entonces, no seamos religiosos, no seamos fanáticos, porque la diferencia, y qué pena la comparación, entre una iglesia cristiana, entre una iglesia evangélica y una iglesia católica no tiene ninguna diferencia en este momento. Exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Y si hablamos de una Pentecostés, igual. Si hablamos de una iglesia bueno, en fin, tantas, testigos de Jehová, lo que sea. Probablemente estamos pasando por la misma situación. Pero Dios nos está rescatando. El Señor está permitiendo que se den estos espacios, que utilice una persona ignorante en el tema para llevar este mensaje. Porque yo no he estudiado, vuelvo y le digo. Mi carrera es totalmente diferente, mi profesión es totalmente diferente, pero resulta que los planes míos no son los planes de Dios. Mis caminos no son los mismos caminos de Dios. Y el Señor en este momento te está usando a ti, me está usando a mí, para que podamos llevar este evangelio. No, Dios no nos está preparando para que volvamos a cometer el mismo error. ¿Para qué estar metidos full time en un sitio donde podemos aprovecharlo afuera? Si es que esa es la tarea nuestra. Escúchenme bien, por favor. La tarea nuestra es llevar y compartir el evangelio. ¿Cuál es nuestra misión? Marcos 16:15 nos dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Id por todo el mundo. No dice que ir por algunos barrios o váyase solamente para este país. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. O sea, esa es nuestra tarea, esa es nuestra labor. Y yo quiero en este momento invitarte para que seas tú, en este momento, disponiendo tu corazón, disponiendo de este espacio, disponiendo de tu vida, para que puedas hacer las cosas que Dios está permitiendo en este momento que podamos aprender. Llevar y compartir el Evangelio de Dios es fundamental. Y en este momento, si las personas que se están conectando, si las personas que están recibiendo, bueno, pues gloria a Dios por esas personas. Las que vayan a ver el video, también las bendigo en el nombre de Jesús. Los que no han aguantado tanto voltaje y se han ido porque no les ha gustado que hablen más de su iglesia, yo no he mencionado nombres, bueno, el Señor les va a dar en su momento, así como lo hizo con Saulo, así va a llegar su momento. Tenemos que estar dispuestos a recibir buena palabra. Tenemos que estar dispuestos especialmente a hacer la obra para Dios. Entonces, veamos que esto es realmente la iglesia. Quiero compartir una anécdota de un pastor que no me acuerdo el nombre, y resulta que este pastor lo invitaron a un congreso, lo invitaron a otro país a a compartir una palabra en un congreso internacional. Resulta que este pastor pues llegó a ese país y por la diferencia de horarios pues digamos que eran las 2 de la mañana y el hombre no se podía dormir, no tenía sueño. Llegaron las 3 de la mañana y él dijo no, definitivamente no pude conciliar el sueño, y salió y se fue. Salió, las calles vacías, vio por ahí una luz, un bar, un café, estaba abierto. Y entró, se sentó en la barra y pidió un café. Entonces el mesero pues lo atendió, le entregó su café
Y él se estaba tomando su café y en ese momento entraron un grupo de mujeres, como 9 mujeres entraron. Y de las 9 mujeres, todas eran prostitutas. Resulta que estas mujeres pues entraron hablando como, como suelen hablar tal vez en ese medio, con groserías, con vulgaridades, pues estaban flojitas de ropa, o sea, no tenían así mucha vestimenta. Y resulta que en ese momento pues él simplemente se quedó esperando a que ellas hablaran y él siguió tomándose su café. Y después de que siguió tomándose su café, pues una de ellas le dijo a una de las amigas prostitutas, le dijo, oye, mañana estoy cumpliendo años. Y la otra le dijo, o sea, literal le dijo, pues ¿y yo qué puedo hacer? Pues la felicito. ¿O qué quería? ¿Que le hicieran una fiesta o algo así? Entonces la otra mujer le dijo, no, pero, o sea, yo no te lo estaba diciendo para que me celebres nada. Simplemente quería compartirlo con alguien porque en toda mi vida que llevo, nadie me ha celebrado a mí nunca los cumpleaños y no necesito que me lo celebren. Simplemente quería compartir ese momento que para mí es especial y pues que la gente no sabe que mañana cumplía yo años, pero no tienes que ser grosera ni nada. Y el pastor estaba escuchando, estaba poniendo atención. Resulta que él esperó que se fueran todas y cuando se fueron, él le dijo al mesero, le dijo al de la barra, le dijo que si ellas iban siempre a la misma hora. Entonces el mesero le dijo, sí, claro, sí señor, ellas siempre vienen acá y siempre se toman un café y vuelven y se van. Y él le dijo, ¿y quién es la mujer que está cumpliendo años? Entonces él le dijo, ah bueno, la que está cumpliendo años es una mujer fulanita, tiene un hijo, y ella es muy buena persona, ella le gusta ayudar a la gente necesitada. Ella es prostituta porque realmente no le han dado oportunidades para desempeñarse o desenvolverse en otras áreas. Pero pues ella es una persona que le gusta ayudar mucho a la gente. Y entonces el pastor le dijo, oiga, venga, si yo le quiero hacer una fiesta a esa mujer, ¿la podemos hacer aquí mañana a la misma hora, a las 3? Y entonces el de la barra le dijo, ¿cómo así? ¿Usted le quiere hacer una fiesta? Entonces le dijo, sí, yo le quiero hacer una fiesta. Pero si usted es pastor. Y entonces él le dijo, ¿y qué tiene que ver? Yo soy pastor y pues quiero celebrarle los cumpleaños a ella. Y entonces este señor le dijo, oiga, pues si usted es pastor y usted dice que el pastorado suyo es celebrarle fiesta a las mujeres prostitutas, pues a mí me gustaría ir a su iglesia, le dijo así, en son de chiste. Resulta que al día siguiente, pues llegó el pastor temprano, a las 2 de la mañana, empezaron a preparar toda la vaina, y llegó más gente, porque pues el de la barra se encargó de decirle a la gente que hoy que en la madrugada le iban a celebrar los cumpleaños a fulanita de tal y que no sé qué. Resulta que a las 3, como solían hacerlo siempre, entraron las mismas mujeres. Y cuando entró ella, pues todos empezaron a cantarle el cumpleaños feliz. Entonces pues ella se sintió sorprendida y se puso alegre, se puso feliz, lloró, no sabía qué había pasado. Entonces en medio de todo pues el señor de la barra le dijo que le habían preparado los cumpleaños el señor que estaba ahí. Y pues él se presentó y dijo, bueno, yo simplemente en este momento quiero hacer una oración por ella. Y empezó a orar por ella. Le pidió a Dios que la ayudara, le pidió a Dios que tuviera misericordia, que tal vez le perdonara, tal vez todas esas pecados, todas esas faltas que había cometido. El pastor lo único que hizo fue orar y orar. En todo caso fue que la mujer en un momento cuando él paró le dijo, yo no sabía que usted era pastor y pues yo no sabía que usted me había preparado esto porque pues un pastor que va a venir acá. Y él cuando le dijo es que la iglesia mía, la iglesia a la que yo pertenezco, yo estoy encargado de celebrarle los cumpleaños a todas las prostitutas de este mundo.
Y ahí es donde ellos entendieron que la iglesia no es la que se encuentra allá, sino la iglesia es la que lleva a uno por dentro en su corazón. Y muchas personas se afligieron y muchas personas de alguna manera reconocieron que realmente la vida con Dios es más llevadera. Y ese es el mensaje que en este momento quiero dejarle a cada uno de ustedes. Nosotros como iglesia debemos llevar la palabra de Dios, no importa donde sea. Si el Señor nos permite compartirle a una persona que sea homosexual, compartirle a una persona que sea drogadicta, compartirle a una persona que tal vez haya violado o asesinado personas, niños, niñas, hay que hacerlo. No juzguemos, no señalemos, porque es que eso no fue lo que el Señor Jesús nos vino a dar. Y hay unas cosas, y hay muchas cosas que realmente a veces uno se queda como diciendo, o sea, ¿qué hago yo? Si yo soy la iglesia, ¿yo qué hago? ¿Cómo llevo el evangelio? No te preocupes por eso. Simplemente pídele a Dios que te respalde, pídele a Dios que te dé sabiduría, que te dé calma, que te dé tranquilidad, para que en el momento en que tengas que compartir un mensaje, que no sea en representación de ninguna iglesia, de ningún templo, tú puedas decirle con tranquilidad que realmente la palabra de Dios nos da ánimo y fuerza, que realmente esta palabra, este libro, estas sagradas escrituras son las que nos abren el entendimiento, son las que nos dan la paz, la tranquilidad, porque ahí es donde nosotros encontramos nuestro refugio. Nuestro refugio viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Amén. Entonces, esa era la palabra. Quería compartirles este mensaje a cada uno de ustedes. Le doy la bienvenida a las personas que por primera vez se conectan, los que tal vez no se pudieron conectar, bueno, que el Señor les apareje el tiempo, que lo puedan ver después. Bueno, no importa. Yo realmente le he dicho a mi esposa, ya no me preocupo por el número de personas que me estén viendo, porque yo no puedo caer en el mismo error que cae todo el mundo, que lo miden a uno por número de likes, que lo miden a uno por número de personas que entran. Simplemente Dios me puso una tarea, Dios me puso una labor, y si una persona se conectó, el mensaje era directo para ella. Si fueron 2, si fueron 3, si fueron 5, fueron para ustedes. No, yo no tengo por qué estar pendiente, ni tengo por qué estar dependiendo de la cantidad de gente. No importa. Lo que importa realmente es que la palabra se comparta, se lleve, así sea a una sola persona. Entonces recuerda que la iglesia somos nosotros, la iglesia eres tú, la iglesia soy yo, la iglesia podemos ser todos. Entonces compartamos, no callemos la palabra de Dios, llevémosla, permitamos que muchas personas más conozcan del evangelio, permitamos que muchas personas más experimenten lo que es andar en los caminos del Señor, lo que es sentir la presencia de su Espíritu, lo que es sentir ese poder de nuestro Padre Celestial. Entonces démosle gracias a Dios por este momento, démosle gracias a Dios por esta bendición, por esta oportunidad. Quiero aprovechar para darle gracias a cada persona que en estos días nos han hecho sus aportes para la campaña que vamos a realizar este 28 de noviembre, donde vamos a llevar la palabra de Dios, donde vamos a llevar un evangelio, donde vamos a compartir una fracción de la palabra a cada persona, que le vamos a entregar un mercado. Entonces, nuevamente muchas gracias a la empresa de pollos que muy amablemente nos donó un mercado y va a ser la donación de unos pollos también para que los podamos llevar, entregar. De verdad, Dios les bendiga, muchas gracias por esa labor. A todas las personas que nos han consignado, que tal vez han dicho, yo puedo solamente con esto, eso es de bendición. Yo siempre he dicho que Dios no ve la cantidad, sino ve la calidad con la que uno lo da. Ese amor, ese sentimiento de corazón. Entonces, Dios los bendiga, de verdad, Dios les bendiga, Dios les multiplique, porque yo sé que si ustedes lo hacen es porque les nace. Yo no estoy aquí pidiendo ni ofrendas, ni diezmos, ni semillas, ni nada. Simplemente nuestra fundación está en una labor. Y si Dios solamente permite que lo hagamos con los recursos que tenemos, con eso lo vamos a hacer. Si tenemos para llevar 10 mercados,
10 mercados llevamos. Si tenemos para llevar 20, 50 mercados, gloria a Dios, llevamos los 50 mercados. Pero nuestra fundación no va a parar solamente por eso. Nuevamente, muchas gracias. Los que realmente pues quieran tal vez apoyarnos en esta labor, ahí mismo en la página está nuestro video, ahí están los contactos. Si de pronto hay otro medio por el que quieran hacer su aporte, o si quieren que vayamos a recoger el mercado, lo hacemos, vamos hasta allá. Si tienen ropa que esté nueva, que no haya sido, digamos, muy deteriorada, que no esté muy dañada, con mucho gusto vamos, la recogemos. Si tienen elementos, utensilios de aseo para el hogar, también los recogemos. Todo eso es de bendición y hay mucha gente en este momento que lo necesita. Me decían que por qué no mandaba yo los recursos a San Andrés y Providencia. Sí, allá también están pasando por una necesidad tremendísima, pero a Dios gracias, los recursos que se han enviado para allá en este momento son suficientes. Y ahorita lo que ellos necesitan, más que alimentos, porque alimento tienen bastante, ya se les está dando bastante alimento, lo sé porque conozco de primera mano las ayudas que se están llegando allá. Ellos lo que necesitan son recursos, lo que necesitan es material para nuevamente construir sus casas, sus techos, y el gobierno ya está en esa labor. Las grandes empresas, las grandes compañías ya están en esa tarea. Entonces, nuestra labor en este momento es llegar a esas familias que están desamparadas, porque sí, San Andrés está pasando dificultad, el Chocó también, Cúcuta, Medellín, por los lados los alrededores de Medellín también, acá Cundinamarca, Usme, o sea, aquí mismo tenemos gente necesitada, y de pronto a veces le dejamos todo en manos del Estado o de las grandes multinacionales, y resulta que nosotros podemos hacer algo con un poquito. Solo si tenemos fe como un grano de mostaza, dice el Señor, que le podríamos decir a la montaña que se mueva y se movería. Entonces, vamos a llevar los mercaditos que tenemos. No, los mercaditos no, los mercados que tenemos, porque son mercados muy buenos, son unos mercados potentes. Y adicional a eso, con los pollitos. Entonces, el que quiera colaborar, el que quiera aportar, el que quiera apoyar con la fundación, nuestra fundación se llama Emprendiendo de la Mano de Cristo. Ahí están las puertas abiertas para que podamos llevarle ese alimento a las personas necesitadas. Conozco de mano que hay muchas personas que se conectan, que tal vez están necesitando algún recurso. Téngannos paciencia, estamos pidiéndole al Señor que nos apareje todo para poderles también colaborar, para poderles ayudar. Entonces, bueno, eso es todo. Esa es la palabra que teníamos para hoy. Muchas gracias a las personas que se conectaron. No me quiero despedir sin antes hacer una oración y poner cada día de ustedes en manos de Dios. Entonces, Padre Celestial que estás en los cielos, te doy gracias, Dios mío, por este momento, por esta palabra, por darnos este espacio, Señor, de poder compartir, enseñar, predicar tu palabra, tu evangelio. Te pido, Rey del Cielo, por cada persona que se conectó, por cada persona que está ahí, que seas tú, Señor, bendiciéndola, que seas tú guiándola, que seas tú, Señor, llenándola de sabiduría, dándole entendimiento, Padre. Quita todo temor de su vida. Te pido, Jehová de los ejércitos, que seas tú poniendo un cerco de ángeles alrededor de cada uno de ellos. Cúbrelos con tu sangre preciosa, protégelos, Padre Celestial. No permitas, Dios mío, que ningún plan del enemigo, Señor, se ejecute en contra de sus vidas. Guárdalos, Padre amado, ten misericordia, Señor, así como te pido misericordia por mi vida, por mi hogar, por mi familia. Te pido misericordia también por cada persona que está conectada. Señor, que seas tú derramando bendición, y que este resto de semana que queda, Padre Celestial, seas tú también, Señor, en el nombre de Jesús, derramando bendiciones abundantemente sobre sus vidas. Gracias te damos, Padre Celestial, gracias Espíritu de Dios por este momento maravilloso. Que la sangre de Cristo Jesús los cubra, que el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes donde quiera que vayan. Dios me los bendiga, les envío un fuerte abrazo. Recuerden, Fundación Emprendiendo de la Mano de Cristo. Dios les bendiga.